A Carmen y a todo el equipo por invitarme hoy, porque a mí me encanta hablar de Big Data, hablar de analítica y como además me han dado cancha para hacerlo, lo único que no tengo es mucho tiempo, así que voy a ello. Me hace mucha gracia porque Carmen ha dicho una frase que yo iba a utilizar hoy con respecto al Big Data Analytics, que es el Big Data ahora está como muy de moda, ¿no? Donde todo el mundo habla de Big Data. Pero es que no es una moda, o sea, el Big Data está aquí para quedarse, el Big Data ya es una realidad. Y lo que vengo a comentar aquí es que el Big Data como tal, al final se trata solamente de un almacenamiento masivo de datos, o sea, no hay nada más allá. Lo que realmente es un elemento disruptivo, o creo que es un elemento disruptivo para lo que viene, ¿no? lo que las organizaciones están intentando adaptarse al futuro, es la parte de analítica, la parte de sacarle realmente partido a dichos datos. Nunca hasta ahora ha sido tan fácil, tan rápido, tan flexible el sacarle, el analizar tal cantidad de datos a tal velocidad y de tantas fuentes distintas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero en esta media hora rápida que me va a pasar es contaros cómo el Big Data Analytics tiene que ver para la transformación digital y sobre todo para lo que llamamos el análisis multicanal, que es al final el conocimiento, la trazabilidad del cliente, que es lo que interesa realmente a las empresas, la personalización, como ha comentado Carmen. No funciona esta... es que estoy como dando... A la izquierda. La tecnología... No puede ser. Pues si no me voy a... bueno, me han introducido ya, así que bueno, solamente dejaros mis datos de contacto por si queréis seguir la conversación un poco más allá de esta media hora. Pero entramos en materia. Entramos en materia y lo primero que quiero es poneros en contexto. Fijaros, estos son datos reales, ¿vale? Hace 1 billón de horas nace el Homo sapiens. Hace 1 millón de minutos empieza el cristianismo. Hace 1 millón de segundos nace Adobe, ¿vale? Estamos ya en 1980. Pero es que hace 1 billón de búsquedas en Google fue ayer. ¿Esto qué significa? Dale, mano. ¿Esto qué significa? Que el 90% de los datos que tenemos actualmente y que estamos analizando ahora mismo, son de los últimos 2 años. Y el año que viene probablemente ya no serán de los últimos 2 años, sino que será el año y medio, porque tendremos tal cantidad ingente de datos que lo que estaremos analizando será el histórico de lo inmediatamente anterior, ¿no? Entonces, cada vez tenemos más datos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Claramente, sacarles partido. O sea, lo que no podemos hacer es almacenar sin hacer absolutamente nada con ellos, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué es lo que pasa actualmente? ¿Cuál es el problema que estoy viendo en todos mis clientes, en todos los sectores en los que estoy trabajando? Que el 80% del esfuerzo que se realiza en Big Data se produce en la integración de los datos. Se produce en saber, ay, es que estos datos, pues a ver si me cuadran unos con otros, ay, es que estos datos vienen de aquí, estos de allá, vamos a ver cómo los tenemos. Y una vez los tenemos, solamente invertimos un 20% de esfuerzo, un 20% del tiempo en sacarles partido. Esto es lo que tiene que cambiar y por eso estoy yo aquí. Entonces, ¿qué quiero constatar desde el primer momento de la presentación? Que no por tener muchísimos datos vamos a acceder al conocimiento. No por tener esos datos almacenados ya hemos terminado. Que me miraréis como diciendo, pues claro, es evidente. No es tan evidente, ¿vale? Entonces, sí que tenemos que dar el paso de transformar esos datos en información, esa información en conocimiento y ese conocimiento en acciones. Si no accionamos, si no hacemos un análisis real de lo que tenemos almacenado, no nos va a servir absolutamente para nada. Entonces, ¿cuál es al hilo de la diapositiva anterior del conocimiento? Lo que quiero decir es que ahora mismo es más barato almacenar que destruir información. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o en qué tenemos que tener mucho esfuerzo ahora mismo? En determinar qué información es realmente la relevante. ¿Cuál es la información que nos hace falta? ¿Por qué? Porque tendemos a guardarlo todo independientemente de lo que sea y luego, lógicamente, no podemos sacarle partido porque tenemos lo que llamamos la parálisis post-análisis, ¿no? Tenemos tantos datos, tanta historia que al final no hacemos nada o lo hacemos muy tarde, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que centrarnos, 1, en la información que nos hace falta y 2, transformar esa información en acciones que nos permitan sacarle el máximo partido a estos datos que estamos guardando. Dicho esto, hay muchísimas definiciones de Big Data Analytics, ¿vale? Muchísimas.
y si buscáis en Google como ha hecho Carmen antes con la transformación digital, veréis que hay tropecientas. A mí me gusta esto. O sea, realmente el Big Data Analytics es una ventaja competitiva, porque los datos son la palanca que nos están impulsando realmente a dar ese salto diferencial. Teniendo constancia de todo lo que podemos saber de un cliente, todo lo que podemos saber de quién está usando nuestras aplicaciones, si somos un periódico, quién nos lee, si somos una televisión, quién nos está viendo, entendiendo la personalización que tenemos que hacer de esos contenidos, la personalización que tenemos que hacer de cómo tratar a esa persona que está viniendo a nuestro sitio web, a nuestras aplicaciones, por eso la parte digital, tenemos mucho camino andado y realmente si accionamos sobre esa información vamos a poder dar ese salto diferencial en el que las empresas están intentando llegar a él, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos ahora? ¿De qué estamos haciendo? Tenemos que pasar de lo que ya estamos haciendo, que es el qué está pasando, el qué ha pasado y el por qué puede estar pasando, al qué podría pasar si. Esa es la clave. Analizar el histórico está bien, analizar lo que ha pasado ayer está bien, pero lo que tenemos que hacer es ver qué podría pasar o qué podemos hacer con las hipótesis que tenemos, con el análisis de estos datos, para realmente cambiar las cosas, aprender de lo que estamos haciendo bien y cambiar lo antes posible lo que no estamos haciendo tan bien. Entonces, ¿cómo veo el presente y el futuro de los datos, del análisis? Hemos pasado de sistemas descriptivos, es decir, informes que nos están contando pues lo que ha pasado, por qué ha podido pasar, etcétera, a sistemas predictivos, es decir, ¿qué ha pasado? Bien, pero es que si nos quedamos haciendo esto no vamos a llegar a cumplir los objetivos de 2015, es que si cambiamos esto de aquí podemos llegar a cambiar la manera de hacer las cosas en la organización, y eso está bien, la parte predictiva está bien, pero tenemos que tener en cuenta que cada vez más tenemos los sistemas cognitivos. ¿Qué son los sistemas cognitivos? Son el aprendizaje continuo, por eso pongo a Google o a cualquier buscador, cómo está aprendiendo a medida que se van haciendo cosas, a medida que el usuario va interactuando contigo, cómo vas aprendiendo, vas sacando la experiencia y actúas en consecuencia. Cada vez más los robots van a hacer algoritmos más complejos. Eso no quiere decir que la investigación tradicional vaya a morir, pero sí que es verdad que tenemos que apoyarnos en la parte más tecnológica, la parte más matemática, más estadística, más como queráis llamarlo, para sacarle realmente el máximo partido a los datos, el máximo partido a qué podemos hacer, por qué podemos hacerlo y sobre todo en qué datos me estoy basando para tener esa hipótesis de que vamos a cambiar las cosas a mejor. Entonces, ¿cómo funciona esto? Porque hay que ponerse, hay que arremangarse, meter las manos en el barro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a partir de métricas y a realizar el análisis. Si os fijáis, esto es, cuando lo piensas bien, te das cuenta de que es así, pero al principio cuesta, ¿no? Van al revés, es decir, las métricas pasamos de tener un montón de métricas, como os decía, un montón de datos en nuestros sistemas, de las cuales tenemos que seleccionar las que realmente tienen el porqué, tienen la clave de qué tengo que hacer o qué ha pasado o lo que esté analizando en ese momento. Y a la vez parto de una pregunta o dos preguntas de negocio para llegar a tener un montón de hipótesis, para llegar a saber exactamente qué me están diciendo esas métricas. Con lo cual llega un equilibrio entre las métricas que estoy utilizando y el análisis que estoy realizando para poder fabricar estas hipótesis, para realmente llegar a algo que me haga cambiar, que me haga accionar y que me haga hacer las cosas bajo una cultura de datos que es que están ahí, es que si no los estáis aprovechando no tenéis perdón de Dios, hombre, o sea, es que realmente ahora mismo tenemos tal información, bueno, ahora lo veremos, me emociono y tenemos mucho por delante. Entonces, ¿qué tipos de datos tenemos ahora mismo? ¿Qué tipos de datos actualmente se llaman o se pueden llamar Big Data? Los datos de nuestros sistemas, CRMs, transacciones, todo lo que tiene que ver con nosotros mismos. Pero también los datos de identidad, es decir, todos los datos que están fuera de nuestros sistemas, pero que identifican a nuestros clientes o a grupos de clientes que vienen a visitarnos, tanto a nuestra página web, a nuestra aplicación, nos llaman por teléfono, etc. Y también tenemos
el Open Data. Open Data son los datos que nos dejan organizaciones, que nos dejan gobiernos, del estilo del PIB de cada zona de España, ese tipo de cosas que nos pueden ayudar a cruzarlos y crear un contexto para tomar decisiones en base a dónde puedo expandirme o qué puedo hacer, ¿no? Al final de lo que se trata es combinar todos estos tipos de datos y accionar en base a ellos. ¿Accionar para qué? Accionar para poder crear nuevos modelos de negocio. Accionar para atraer, crecer y retener a nuestros clientes. Modificar nuestras cadenas de valor tradicionales. Optimizar tanto operaciones como reducir fraude, como gestionar riesgo, como transformar procesos financieros. Esto es lo primero para lo que se está utilizando el Big Data ahora mismo, ¿vale? Pero es que... atención a la palabra utilización. O sea, no me vale, estoy haciendo Big Data. Es que me encuentro clientes que me dicen, estoy haciendo Big Data. ¿Qué es estar haciendo Big Data? No, es que estoy guardando un montón de datos. Pues no estar haciendo nada, eso es estar almacenando, ¿vale? Vamos realmente a accionar sobre lo que me interese, en este caso, de estas operaciones que se pueden realizar en el negocio, y vamos a lograr dar un paso más allá, dar ese salto diferencial del que hablaba antes. ¿Como quién? Como... No estás atento. ¿Cómo qué? Sí, no me queda bien. Bien, como por ejemplo la empresa, no sé si conocéis, Netflix. Netflix es una plataforma online donde puedes ver vídeos y, bueno, películas, series, etcétera, ¿vale? Pagando un X al mes, ¿de acuerdo? Y entonces estás viendo una serie de películas, una serie de series. ¿Qué es lo que pasa o qué determina Netflix? O sea, se ponen los pelos como escarpias al hablar de Netflix, es como el dios de la analítica. Porque lo que hace es tomar decisiones en base a los usuarios, en base a lo que le gusta a los usuarios. No solo eso, sino en base a tus preferencias determinadas, como a qué hora suelo verlo, qué tipo de programa, qué tipo de serie. Y no solamente ahí, bueno, podríamos haber quedado ahí, no, vamos más allá. Detectamos que hay una falta en una serie, ¿no? La gente busca una serie que todavía no existe. ¿Y qué hace? La produce. No sé si habéis oído hablar de House of Cards, con nuestro Kevin Spacey. Bueno, pues eso sale de Netflix. Sale de Netflix porque detecta que necesita una serie que todavía no existe. Con lo cual, por un lado, puede tomar decisiones en base a nuevo nicho de negocio, nuevo modelo, y en el otro lado lo que hace es tener toda la información suficiente como para luego ir a las productoras y poder gestionar con ellas, poder negociar si me quedo con esta película, si me quedo con esta serie, si me quedo con... Tiene mucho más poder de negociación sabiendo exactamente lo posiblemente interesante que puede ser una película o una serie para sus usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, hoy quiero que salgáis con Netflix en la cabeza, ¿vale? Queremos ser Netflix. Bien, no podemos olvidarnos Internet de las cosas. Por favor, ¿cuántos estuvisteis viendo la keynote de Apple el otro día, ¿vale? El iWatch. O sea, el iWatch es para tenerte totalmente controlado. O sea, ¿cuántos de nosotros estábamos utilizando ya aplicaciones del tipo de qué como, cuánto estoy andando, cómo estoy durmiendo para tomar decisiones en base a eso? Pues elevarlo a la máxima potencia a las empresas. Al final todos los días conectamos cosas. ¿Para qué? Para un futuro más inteligente. Estamos hablando de machine to machine. O sea, tenemos todos los datos de gente, de personas, incluso a nuestros animales, la automatización rural, consumo de energía, gestión de edificios, hogares, ciudades inteligentes. Hacia esto es a donde estamos yendo. Y esto al final son datos. Y son datos muy importantes que nos permiten juntarlos con los que ya tengo y poder tomar decisiones al respecto. ¿Qué aprendí? ¿Cuál es la mejor opción? Ahí es donde quiero llegar, al sistema cognitivo, ¿vale? Es el centro de todo. Hay que desarrollar la estrategia de datos desde cero, hay que desarrollarla, antes incluso que buscar la tecnología que nos va a permitir tener esos datos. ¿Cómo lo hago? Lo primero es saber qué está sucediendo, es decir, descubrir y explorar el pasado, qué está pasando, qué está sucediendo, el sistema descriptivo del que hablaba antes. Después, pues me quedo ahí lógicamente el por qué puede haber sucedido, la analítica más cualitativa, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene que ver con un análisis posterior, reporting, etc. Para después saber qué pudo haber sucedido o sucederá, es decir, un modelado, o un análisis predictivo. Y finalmente, ¿qué acciones tendría que tomar? Como os decía, podéis haber hecho el mejor análisis de la historia de la humanidad, que si no cambia nada, que si no accionas, no te sirve absolutamente para nada, lo puedes tirar directamente a la basura. El análisis y tu tiempo, ¿vale?
Entonces, hablando de reporting y análisis, me gustaría poneros un ejemplo, es un ejemplo real, ¿de acuerdo?, de visualización de datos a tiempo real. Esto es a lo que estamos yendo. O sea, no puede ser que tú seas un periódico y tener los datos de ayer. Es absurdo. ¿Qué necesitas? Necesito los datos de hoy. Y necesito los datos de hoy para en este momento tomar decisiones. Y poder interactuar con esos datos y poder ir profundizando en lo que realmente necesito. ¿De acuerdo? Esto es lo que necesitamos para realmente accionar. No hacerlo sobre lo que ya existe, sino ir un paso más allá. Ir un paso más allá y estar tomando decisiones ahora sobre lo que está pasando ahora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las mejores prácticas? Un resumen hasta aquí porque sé que hablo muy deprisa porque tengo muy poco tiempo. Tenemos que partir siempre de preguntas hipótesis, es decir, siempre empezar a desarrollar una cultura de datos teniendo en cuenta el negocio. Es absurdo que sea únicamente, de esto hablaré luego, el departamento de IT el que tome la decisión a nivel tecnológico de qué datos guardar, cómo guardarlos, etcétera. No, tiene que partir del negocio, porque para eso estamos, para poder darle soluciones al negocio. Una vez tenemos las preguntas y las hipótesis, solamente entonces es cuando tenemos que pensar en indicadores y en dimensiones. Es entonces cuando bajamos a nivel de las métricas, ¿de acuerdo? Y teniendo siempre en mente construir. Actualmente el almacenamiento de datos no puede ser algo estático, tiene que ser flexible, tiene que ser escalable, porque vamos a ir a más. Lo sé, si os ponéis vais a ir a más, o sea, empezáis aquí y vamos a más, ¿de acuerdo? Y por supuesto, por favor, no almacenar por almacenar. Hay que hacer un análisis continuo de lo que estoy haciendo para realmente quedarme con lo que me interesa, con lo que me va a permitir accionar. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Entonces, si hago todo esto, ¿qué puedo hacer? Pues mira, con datos demográficos, con datos transaccionales, con datos de comportamiento, con los datos médicos, voy a todas las industrias, es una revolución. O sea, actualmente, bueno, y en medicina es una pasada, no tengo tiempo, pero os contaría 1000 cosas, ¿no? O sea, en todas estas industrias ahora mismo se puede hacer algo muy grande con los datos. Se pueden tomar decisiones que realmente cambien la situación, ¿de acuerdo? Como os comentaba antes, los datos son un activo y como tal hay que gestionarlo en la empresa, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaba antes? Normalmente la gente de negocio lo que hacía era hablar con la gente más técnica, que es la que proveía los datos y las herramientas, y lo que volvía al negocio eran los datos y las herramientas. Incluso eran los datos, no quiero ni pensar en los Excels que hemos podido compartir, ¿no? Desde la parte más técnica hasta la parte de negocio que nadie entiende y que realmente acaban en el cubo de la basura. Entonces, ¿qué es lo que se propone desde esta nueva cultura de datos? Tener el Chief Data Officer, ¿vale? El que, por supuesto, tiene que estar en contacto con la parte de negocio, que son los que plantean los requerimientos y los objetivos que tienen, con lo cual definir, desarrollar e implementar la estrategia de datos directamente con la parte técnica, pero lo que vuelve a la parte de negocio no es los datos y las herramientas, sino es el análisis, es la prescripción en base a todo lo que estamos comentando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo estamos ahora? ¿Vale? Ahora es un poco triste, vale, somos conscientes todos de que es un poco triste como estamos actualmente. ¿Dónde estamos? Estamos en la parte más, no tanto de educación, aquí están algunos, ¿de acuerdo? Educación es darse cuenta de que esto realmente es importante, sino que estamos más en la parte de exploración. Vale, ¿esto qué es? Vamos a ver cómo podemos almacenar, vamos a ver qué podemos sacar de aquí, qué podemos sacar de allá. Aquí es donde está el 47% más o menos de los encuestados, ¿de acuerdo? Pero, ¿dónde queremos llegar? A interactuar realmente con los datos y si podemos todavía más ejecutar acciones derivadas del Big Data. La parte buena, que como estamos todos como muy atrás, todavía tenemos un bonito camino por recorrer, ¿vale? Y muy enriquecedor. Entonces, vamos a intentar en los próximos años pasar del momento de exploración al momento ejecutivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final el objetivo final es la trazabilidad del cliente mediante la tecnología, no quedarnos en la tecnología solamente, el conocimiento y la tecnología tienen que ir de la mano, ¿vale? Entonces hay que ver al cliente como un todo, hay que ver los canales que utiliza, para qué los utiliza, cómo los utiliza, cuál es su perfil, qué le interesa, dónde está después de estar con nosotros. El ciclo de vida, por favor, unamos on y off. No puede ser que el mundo online y el mundo offline vayan cada uno por su lado. Y ahora te hago un anuncio en televisión y ahora te pongo una landing page en la... No, vamos a hacerlo todo realmente como una estrategia conjunta, como una estrategia de datos, independientemente de si tengo los datos online o los tengo offline.
¿De acuerdo? ¿Qué propongo entonces? Porque vengo con solución para todo lo que se os ocurra. ¿Qué propongo entonces? Propongo que todos los sistemas ya no estén como silos en distintas partes de la organización. No, ahora deben estar, da igual que se llame Data Warehouse, donde queráis, o sea, en un sistema flexible que lo que haga es tener o ser la parte global de la organización, la parte que el Chief Data Officer gestiona, y de ahí vayan directamente a los reporting, y sobre todo que actúe sobre todos los canales como un todo. Luego ya, sí, personalizamos en cada uno de los canales, pero que se actúe como un todo. No que cada uno tome unos datos, que además luego muchas veces te encuentras en una misma empresa que tiene los datos, uno tiene unos datos, otro tiene otros datos, pues los coge de otro sitio y al final ni siquiera tienen nada que ver. Entonces no puede ser, ¿vale? Tiene que estar todo muy bien globalizado y bien gestionado, porque, repito otra vez, los datos son activos de la empresa. ¿De acuerdo? Realmente, al final, es que no, lo que estoy contando es muy obvio, lo sé, pero es que es importante, o sea, es que estamos focalizándonos en el cliente ya no es el receptor de nuestros mensajes, que no, el cliente ya es una relación uno a uno, entonces tenemos que conocerle, todo lo que sea conocer al cliente, todo lo que sea interactuar con él, saber en real time lo que piensa, hacerle un marketing realmente automatizado y personalizado, y los insights son los que mueven la rueda de nuestro negocio. ¿Y en qué vamos a apoyar todo esto? ¿En qué tenemos que apoyarlo? En el Big Data, en la base de datos de nuestros clientes. Tenemos que apoyarlo realmente en la base, y la base tiene que ser los datos, tiene que ser el conocimiento que nos dan esos datos, ¿vale? Con lo cual, no podemos pasar solamente o basarnos en la tecnología, tenemos también que darle al coco. Y por eso os traigo la parte cultural, ¿vale? Se llama el Adequatio Layer et Analysis. ¿Qué significa? Significa que igual que el conocimiento es la adecuación de la mente a dicho conocimiento, no podemos, por favor, no podemos empezar una cultura de datos simplemente con una tecnología. No. O sea, tiene que partir todo lo relacionado con las herramientas, almacenamiento, procesamiento, el análisis, todo tiene que partir de negocio. Si no, no tiene sentido. No puedes adaptar la tecnología al negocio, tienes que adaptar el negocio a la tecnología. Es decir, ¿qué es lo que quiero conseguir? Esto y esto. Perfecto, ¿cómo lo consigo? Con estos datos. Vale, vamos a ver, ¿dónde los almacenamos? ¿Cómo los almacenamos? Y cómo los tratamos. Pero no al revés, no en plan, bueno, a ver qué tengo y qué puedo sacar. No, es que no puede salir bien, es imposible que salga bien, ¿de acuerdo? Con lo cual, repito, la idea general que es que tenemos, a la vez que estamos creciendo, porque estaremos todos creciendo en tecnología, por favor, hay que crecer en conocimiento, porque al final no se trata de los datos, de verdad, se trata del impacto, se trata de hacer todo el camino, de evaluar qué datos necesito, las fuentes de donde lo vamos a sacar, controlar la calidad del dato, desarrollar una herramienta en base a los datos que quiero obtener, tratarlos, establecer los objetivos, analizarlos y realmente que tengan un impacto en el negocio. Porque si lo que hacemos es analizar y no impactar, no sirve absolutamente de nada. Y este es el futuro, ¿vale? Muchísimas gracias. ¿Cómo he ido de tiempo? ¿Bien? Ay, perfecto. Muchísimas gracias a todos.